Es el turno del doctor Juan Belfort Zárate del Pino, notario de Lima. El tema: sucesiones intestadas en sede notarial. El doctor Juan Belfort Zárate del Pino es magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex vocal titular de la Corte Superior de Lima Norte, profesor principal de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, notario de Lima. Demos un aplauso al doctor Juan Belfort Zárate del Pino y comienza su exposición. Señor doctor Raúl Salazar Martínez, decano del Colegio de Notarios de Ucayali, ante todo, muchas gracias por su amable invitación que me permite disertar en este selecto auditorio, compartiendo con importantes académicos de la ciudad de Lima, como Juan Carlos Peralta, Osvaldo Arias y el doctor Fernando Corazón, que tendrá a continuación. La muerte de las personas es un hecho natural, frecuente, a veces inesperado, pero inevitable al fin, dada la naturaleza finita del ser humano. La muerte de las personas produce la desaparición física de la persona y también la extinción de su personalidad jurídica. Por este hecho, la muerte se produce una discontinuidad en la relación jurídica, pues desaparece el sujeto. Y el derecho de sucesiones intenta el hallazgo de una continuidad jurídica, abriendo la sucesión para que otra u otras personas sustituyan a la persona fallecida, asumiendo los bienes, derechos y obligaciones de las cuales era titular esta persona. Para ejercitar sus derechos sucesorios, los sucesores necesitarán acreditar su condición de tales. Tienen que mostrar un título, tienen que tener un reconocimiento externo, una investidura. Y esto solamente se logra de dos maneras: a través del testamento, en el cual el sucesor los instituya como sus herederos o legatarios, y a falta o en defecto de testamento, por las reglas de la sucesión intestada. Jorge Eugenio Castañeda, recordado maestro sanmarquino que enseñó sucesiones en la Universidad de Ica, decía: se es heredero porque así lo quiere el testador o porque así la ley lo dispone, refiriéndose a las dos únicas fuentes reguladoras de la transmisión de bienes y derechos a favor de los sucesores. La sucesión intestada, la cual se llama también legal legítima, y la expresión latina ab intestato, que significa de un intestado, entonces es la sucesión regulada por ley a falta o en defecto de las sucesiones testamentarias, que en nuestro país son la mayoría, porque el causante no llega a expresar su voluntad, o cuando habiéndolo hecho, este testamento resulta incompleto, nulo o ineficaz. Esta sucesión intestada es importante porque en nuestro país las sucesiones testamentarias son una excepción. Son pocas las personas que otorgan testamento, y estadísticamente está registrado en una revista Enfoque Registral, que es de la SUNAT, que únicamente un 9.3 sucesiones son reguladas por testamento, lo que indica que el 90.7% son sucesiones intestadas. ¿Y dónde se están esos porcentajes? El número de testamentos y número de sucesiones intestadas que han sido registradas en el primer semestre del año 2016. 53.458 testamentos frente a 517.521 sucesiones intestadas inscritas. Y si bien la sucesión intestada es supletoria, efectiva y aparentemente de rango inferior frente a la sucesión testamentaria, por la cuantía, la presencia, la vigencia social, podríamos calificar la sucesión intestada como la sucesión principal, la sucesión general, frente a la testamentaria, que es una sucesión de excepción, sujeta a declaración expresa y formalidad solemne. Pero no solamente se trata del aspecto cuantitativo, y en este caso tenemos competencia compartida con los jueces de paz para todos los supuestos en los cuales se exige la sucesión intestada, sino que también, pese a la competencia compartida, la presencia de las sucesiones notariales en el ámbito notarial es muy importante frente a la judicial.
y podríamos decir que es nuestro emblema en el ámbito de las sucesiones intestadas, nuestra nave insignia, porque es un tema en el cual el notariado se ha consolidado definitivamente. Se pidió una información de dos provincias, porque no daban de la ciudad de Lima, de las provincias de Huaral y Cañete, y en el año 2011 nos dieron esta siguiente información. Se registraron esas dos provincias que podrían ser más o menos representativas de lo que ocurre en el país. Se registraron 1.114 sucesiones intestadas, de las cuales 968 fueron por declaración notarial, mientras que solo 114 eran por resolución judicial. Esto implica que el 93% de las sucesiones intestadas son por acta notarial, mientras que el 7% únicamente son por resolución judicial. Pero no solamente es el aspecto cuantitativo, y nos sentimos particularmente halagados cuando los jueces de diversas jerarquías del Poder Judicial acuden a nuestros oficios y nos encargan el trámite de las sucesiones intestadas de sus parientes. Ellos mismos son conscientes de que hay mejor atención en tanto oportunidad que en la sede judicial del cual ellos forman parte. Pero además del aspecto cuantitativo o estadístico, que es referencial, en la actividad notarial la sucesión intestada ha tenido desarrollos importantes. Claro que también algunas distorsiones que deberíamos evitar, y esta va a ser más o menos la pauta que marque el desarrollo de esta exposición. ¿Cuál es el objeto del procedimiento? Cuando fallece una persona sin haber dejado testamento, interesa al orden jurídico de la sucesión, porque cada persona es libre o no de dejar testamento dentro de la autonomía de su voluntad y darle el contenido que tenga por conveniente, pero también es libre de no hacerlo. No se le puede obligar a la persona a testar si es que no quiere. Pero al orden social le interesa conocer que todas las personas tengan sucesión como un medio de dar continuidad a las relaciones jurídicas de las cuales será titular la persona fallecida. ¿Para qué? Para que no se extingan derechos importantes como el de propiedad, derecho de crédito y las obligaciones, especialmente que las obligaciones trasciendan al obligado. Y entonces, como esto interesa al orden social, el objeto de este procedimiento es individualizar qué personas van a suceder a la persona fallecida en la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles por causa de muerte. No es objeto del procedimiento declarar que una persona ha fallecido sin testamento. Por esto es un error llamar a este procedimiento de intestado. Lo importante es individualizar qué personas lo van a sustituir en sus relaciones jurídicas. Esta determinación se hace dentro de un proceso que se denomina declarativo, no es constitutivo. La calidad de heredero no se adquiere a partir de la declaración que hace el juez o que hace el notario. El notario y el juez hacen el reconocimiento de la existencia de esta calidad, de esta vocación sucesoria, a partir de la apertura de las sucesiones. La presencia de nuestro decano, Colegio Notario de Lima y presidente de la Junta Nacional de Decanos. Mientras que en la sucesión testada el testamento es a la vez título material y formal de la calidad de heredero, en la sucesión intestada ambos aspectos, material y formal, se encuentran disociados. El aspecto material está contenido en el Código Civil a través de un mecanismo que se denomina llamamiento, el cual determina qué personas deben ser llamadas en razón de su vínculo de matrimonio, concubinato, parentesco civil o vínculo de la adopción o el parentesco consanguíneo. Pero este llamamiento de por sí no es suficiente para individualizar quiénes deben ser los herederos, porque es genérico, es abstracto. Y cuando muchos son los llamados y pocos los que serán escogidos, hay que discriminar qué personas de manera nominal sustituirán al causante en la titularidad de sus relaciones jurídicas. Y este objeto se logra a través del procedimiento de sucesión intestada. No es objeto de este procedimiento fijar la cuantía o los porcentajes de participación que corresponde a cada heredero. Eso será materia del procedimiento de división-partición, que puede ser convencional. Tampoco determinar la integridad o los componentes de la herencia, de la masa hereditaria. Lo más que se puede determinar en este procedimiento, aparte de individualizar nominalmente a los herederos,
es determinar el modo de suceder. ¿Sucede por derecho propio o sucede por representación sucesoria? Porque esta declaración sí incidirá en la forma de distribución de los bienes. Si es por derecho propio, la distribución de bienes se hará por cabeza. Si es por representación sucesoria, los sucesores se distribuirán por estilo. ¿Quiénes son las personas legitimadas para solicitar la sucesión intestada? El artículo 830, que es de aplicación supletoria del Código Procesal Civil, señala que cualquier persona que tenga interés puede solicitar la sucesión intestada. Es decir, cualquier persona que tenga interés económico o interés moral. No se precisa ser pariente con vocación sucesoria para iniciar una sucesión intestada y por tanto pueden solicitarla el cónyuge, parientes consanguíneos, acreedores de los herederos o acreedores de la sucesión. Es decir, terceras personas se encuentran perfectamente legitimadas para solicitar una sucesión intestada. Por ejemplo, en nuestro país el sistema de transmisión de la propiedad es consensual. Basta el documento privado, que se precise el objeto y el precio, ya existe. El acreedor dice, se toma como propietario del bien que ha sido adquirido. La inscripción registral es potestativa, es facultativa. Entonces muchas personas se dan un documento privado y dejan para más adelante la escritura pública, el pago de la cabala, y cuando quieren formalizar esto ya el vendedor ha fallecido. Entonces tienen que iniciar un proceso que se denomina otorgamiento de escritura pública. Pero si los herederos son determinados o inciertos, van a tener que gastar en publicaciones, van a tener que pagar a un curador procesal que es un abogado vinculado al juez, y van a hacer un procedimiento largo y oneroso. Todo esto se puede evitar a través del proceso de sucesión intestada. El interesado en formalizar su adquisición a través de una escritura pública puede perfectamente solicitar el procedimiento de sucesión intestada. Entonces, cualquier persona que alegue interés económico o moral está legitimado para este efecto. Competencia. De acuerdo al artículo primero de la ley 26662, tenemos competencia compartida con los jueces de paz letrados para todos los supuestos en los cuales procede la sucesión intestada. Y las reglas que se rigen en ambos procedimientos son similares en cuanto a notificaciones, publicaciones, anotación preventiva, y además las reglas del Código Procesal Civil son de aplicación supletoria al procedimiento notarial. Sin embargo, hay algunas diferencias. El juez tiene jurisdicción y competencia, y en tal virtud, como tiene jurisdicción, puede resolver todas las incidencias que se produzcan dentro del procedimiento, sin necesidad de convertir ese procedimiento no contencioso a uno contencioso de conocimiento, que antes se denominaba ordinarizar el proceso. Entonces puede resolver cualquier tipo de incidencia. En cambio, el notario no tiene jurisdicción, únicamente tiene competencia. Y es por eso que si alguien formula oposición, el notario no puede examinar los fundamentos de la oposición. Tiene que abstenerse de intervenir, da por concluida su intervención y remite lo todo al juez de paz letrado competente, que es el del último domicilio que tuvo el causante en el país. Pero si bien los jueces tienen competencia, tienen jurisdicción y además competencia, en cuanto a la competencia territorial, la de los notarios es un poco más amplia que los jueces de paz. Nosotros tenemos competencia provincial, los jueces de paz únicamente tienen competencia distrital. ¿Y cómo se determina la competencia? Por el lugar del último domicilio que tuvo el causante en el país. La competencia no se determina entonces por el lugar del domicilio del solicitante, por el lugar de ubicación de los bienes o por el lugar del fallecimiento del causante. Esto puede obedecer a circunstancias puramente accidentales o circunstanciales. Lo importante es acá el lugar del domicilio que tuvo el causante en el país. Ese es el que determina la competencia del notario, la competencia provincial del notario que debe intervenir en este procedimiento. La verificación de esta competencia debe efectuarla personalmente el propio notario, incluso antes de la admitida a trámite la solicitud de sucesión intestada, porque es una cuestión de legalidad. Y en estos casos, si coincide el lugar de domicilio del causante con el de la provincia, el notario que es requerido para hacer este trámite, basta la simple declaración jurada que diga el solicitante que diga que el causante domiciliaba en esa localidad.
Pero si el deceso del causante se ha producido en otra provincia diferente y acuden a otro notario distinto del lugar de su fallecimiento, sí tendrá que acreditarse de manera especial que esa persona efectivamente domiciliaba en la provincia del notario requerido. ¿A través de qué documentos? En el reverso del documento de identidad del causante figura el domicilio. Esto también se puede extraer el certificado del RENIEC, títulos de propiedad, declaraciones de avalúo que vinculen a la persona con un determinado domicilio. Esto es un aspecto muy importante porque es un tema de legalidad y porque la competencia es improrrogable. Por lo tanto, acá hay una distorsión cuando notarios a veces asumen conocimiento de un procedimiento de sucesión intestada de un causante que realmente no domiciliaba dentro de su provincia. Y no se trata simplemente de captar trabajo, sino que esto puede causar algunas anomalías. En primer lugar, el notario que asume una competencia que no le corresponde puede ser demandado por un juicio de nulidad de acto jurídico por incompetencia del notario. Y además, si se tramita una sucesión intestada en lugar distinto al de la residencia habitual del causante, parientes que tengan vocación sucesoria, que tengan derecho a ser incorporados dentro de los... no van a tener conocimiento. ¿Por qué? Porque el trámite se está realizando en provincia distinta a la que reside el causante. Y entonces esto va a provocar la desazón, el desagrado de estas personas por haber sido excluidos del respectivo procedimiento de sucesión. Voy a tratar de ser breve, voy a incidir solamente en las partes más importantes en cuanto a requisitos, por ejemplo, y recaudos. Bueno, ya sabemos la solicitud escrita firmada por abogado, la partida de función que es básica para publicar el deceso del causante. La ley habla alternativamente de la resolución judicial de declaración de muerte presunta, pero no son requisitos alternativos, pues en base a esa decisión judicial debe extenderse una partida de función y además un asiento de inscripción en el registro personal, o sea, siempre se debe exigir partida de defunción. Las partidas del registro de Estado Civil que acredite el entroncamiento, la vinculación, eso lo vamos a pasar porque no hay mayor problema. La relación de bienes. La relación de bienes se satisface con un listado, con una simple relación que puede estar incorporada en la propia solicitud. Esto no determina el ámbito, no determina el contenido de la herencia. Por lo tanto, es un error que generalmente no cometen los notarios, cometen los jueces, que exigen la prueba del derecho de propiedad del causante. Les piden copia literal de dominio, certificado de gravamen, título de propiedad, y esto es insulso. ¿Para qué? La sucesión intestada no se va a hacer el inventario de los bienes del causante. Se puede omitir algún bien, y esto no limita la eficacia del acta notarial de declaración de herederos. ¿Por qué razón? Porque el notario, tanto como el juez, declaran a los sucesores legales como sucesores a título universal. ¿Y qué significa título universal? Que los herederos tienen una vocación potencial expansiva hacia toda la herencia, hacia todos los bienes que hayan figurado a nombre del causante. Por lo tanto, esta relación es un simple requisito formal que se satisface con un simple listado. Entre los requisitos o recaudos que se deben adjuntar están los certificados negativos de testamento y de sucesión intestada, porque obviamente no se puede tramitar una sucesión subsidiaria o defectiva cuando existe un título incompatible que es el testamento. Y también certificado negativo de sucesión intestada para evitar duplicidad de procedimientos o que se tramite una sucesión adicional a una que ya está inscrita. Obviamente no se va a inscribir. Sin embargo, en cuanto al certificado negativo de testamentos, hay que hacer una acotación. No en todos los casos es un requisito imprescindible e ineludible. No se puede exigir en todos los casos de manera mecánica que se presente el testamento. Perdón, constancia negativa del testamento. ¿Por qué razón? De los 5 incisos que contempla el artículo 815 del Código Civil que permite tramitar la sucesión intestada, solo el inciso primero trata de la ausencia o inexistencia del testamento. Los 4 siguientes, segundo, tercero, cuarto y quinto, suponen la existencia del testamento. Y no obstante, se puede tramitar la sucesión intestada. ¿Y por qué razón? Porque el testamento es defectuoso, incompleto o es un testamento ineficaz por alguna causal. Entonces esto habilita que se tramite la sucesión intestada. Por ejemplo, el causante dice que no tiene herederos forzosos o voluntarios,
solamente instituye legatarios en parte de sus bienes. El legatario es un sujeto a título particular, no puede pedir más de lo que se le ha adjudicado. Y hay un remanente de bienes no dispuestos por el testador, al cual se llama herencia residual. ¿A quién corresponde este remanente de bienes? Obviamente a los herederos legales. Entonces, para determinar quiénes son esos herederos legales individualizados, puede tramitarse la sucesión intestada. Y en este caso se dará una sucesión mixta, en parte regulada por el testamento en lo relativo a los legados y en parte regulada por las reglas de la sucesión intestada en cuanto a la herencia residual. Un aporte importante que ha efectuado el notariado en esta materia es que los registros públicos reconozcan que no en todos los casos, por ejemplo, es necesario que la declaración de caducidad de un testamento, que es una modalidad de eficacia, tenga que efectuarse necesariamente a mérito de partes judiciales. Esto es un aporte que ha hecho el notariado en esta materia. Hasta antes de que se diera esta ejecutoria primero del año 2000, era uniforme la tendencia de los registradores, hacían tacha sustantiva cuando el notario pedía la inscripción de la declaratoria de caducidad. ¿Para qué? Para tramitar la sucesión intestada, efectuaban la tacha sustantiva de esta solicitud, señalando que únicamente la caducidad de testamentos puede declararse por sentencia judicial y no por el notario. La caducidad es una modalidad de ineficacia parcial de testamento que se produce, que supone un testamento válido en su origen, pero que pierde eficacia por hechos sobrevivientes posteriores, que modifican el ámbito de la sucesión. Por ejemplo, una persona atesta siendo soltero o no tiene hijos. Posteriormente contrae matrimonio, procrea hijos o los toma en adopción. Estos actos posteriores al testamento modifican el ámbito de la sucesión por la presencia de nuevos herederos forzosos. Esto acarrea que el testamento pierda su eficacia parcial en cuanto a la cláusula que se denomina de institución de herederos y de legatarios. Entonces, en estos casos, los registradores decían, esa modalidad de caducidad solo puede ser declarada por el Poder Judicial. Por ejemplo, un caso típico: dos personas sin hijos, sin descendientes, contraen matrimonio y otorgan testamentos recíprocos. Los dos no pueden otorgar un solo testamento de manera mancomunada. Otorgan testamentos recíprocos el mismo día ante el mismo notario, ante los mismos testigos. El marido instituye como heredera a su esposa, la esposa viceversa hace lo propio e instituye como su heredero al marido. Uno de los dos tiene que morir primero. Pongamos, por ejemplo, que muere primero la esposa, y entonces su testamento, su previsión, despliega todos sus efectos en favor del marido. El marido ya viudo contrae el nuevo matrimonio después, obviamente guardando un periodo de luto en homenaje a la memoria de la finada, contrae el nuevo matrimonio y posteriormente fallece este viudo. La segunda esposa del viudo necesita hacerse declarar su condición de heredera y sigue un procedimiento de sucesión intestada, y ahí encuentra la traba de que hay un testamento. El testamento en el cual el marido instituyó como heredera a su primera esposa. Estos casos, por ejemplo, en los cuales la causal de ineficacia es inequívoca, es irrefutable, no precisan un proceso judicial. El notario puede pedirle directamente al registrador que se inscriba esta declaratoria de caducidad, porque no solamente una causal, sino hasta dos causales se configuran en este caso de caducidad. Primera causal, la premoriencia de la heredera instituida, lo que hace que la previsión que tuvo el marido a favor de su primera esposa no pueda desplegar sus efectos, porque ya no existe para el mundo del derecho. Y segundo, la presencia de una heredera forzosa que no lo tenía cuando otorgó testamento, porque se casó después de otorgar el testamento. Hay dos causales, y estas dos causales pueden demostrarse objetivamente. La primera con la partida de función de la primera esposa y la propia inscripción del testamento en los registros públicos, en el registro de testamento. La segunda causal con la partida de matrimonio de la segunda esposa. Y por lo tanto, en estos casos ya no debería hacerse un proceso judicial, y esto por interpretación teleológica. Proceso judicial es para resolver un conflicto de intereses o eliminar una situación de incertidumbre jurídica. Y en estos casos no hay conflicto de intereses,
y tampoco hay incertidumbre jurídica, hay total certeza y total seguridad de que ese testamento ya no puede desplegar sus efectos en cuanto a los cláusulas de la institución de derecho. Este aspecto ha sido reconocido por los registros públicos. Ya no se trata de una ejecutoria aislada, que no era muy conocida, no era muy divulgada. Le voy a contar un caso. Yo sí la conocía, me permitió resolver un caso. Dos hermanas, Rosa y María, otorgan testamentos recíprocos. Compraron una casa en Miraflores, eran solteras, vivían juntas. Rosa dice: si yo muero, mi heredera María. María dice lo propio: si yo muero, mi heredera Rosa. Murió primero Rosa, María fue propietaria de todo el inmueble. Posteriormente fallece María sin haber modificado su testamento anterior, y ahí se produce una causal de caducidad de testamento. Su previsión a favor de su hermana Rosa no puede surtir efectos, porque ella murió antes que la testadora. Y había un tercer hermano que reclamaba la propiedad. Toma los servicios de un abogado y dice, el abogado dice: la caducidad solo puede ser declarada por el Poder Judicial, porque esa era la tendencia general entonces. ¿Y por qué? Porque los registradores exigían esa declaratoria por partes judiciales, y ellos se fundaban en el artículo 39, inciso cuarto, que dice: se inscribe en el registro de testamento la sentencia ejecutoria sobre nulidad y caducidad del testamento. Eso decían que solo por la sentencia judicial. Entonces el hermano toma los servicios, hace su demanda de caducidad del testamento, pasan 3 meses, le había declarado inadmisible, dice: ¿cómo va el proceso? ¿Qué tiempo va a durar? El abogado, muy optimista, le dice 2 o 3 años. Entonces el cliente le dice: busque una solución o yo cambio de abogado. Y pues había una herencia importante, una casa en Miraflores que tenía especiales características. Me buscó él, me dijo: ¿cómo podemos? ¿Hay alguna salida para eso? Yo le dije: desiste del proceso de caducidad de testamento y vamos a hacer el procedimiento de sucesión intestada notarial. Incrédulo él, pero no tenía más alternativa. Iniciamos el proceso de sucesión intestada. Solicitamos al registrador, cuando se envíe el oficio de la anotación preventiva, hacemos una carta que el señor registrador extienda previamente el asiento de caducidad de cláusula testamentaria, porque se ha producido la premoriencia de la heredera instituida. La registradora, con buen tino, inscribió ese asiento, se tramitó la sucesión y en menos de 2 meses el asunto estaba resuelto. Eso ya no queda al conocimiento o desconocimiento de una ejecutoria aislada, sino que hemos logrado que eso se incorpore en el novísimo registro de testamentos y sucesiones intestadas que se dio en el año 2012. Hay un artículo 18 que dice lo siguiente: la caducidad de cláusula testamentaria se emite a mérito de partes judiciales, mérito de sentencia judicial, pero puede pedirse el asiento directo en 3 casos: premoriencia, la presencia de nuevos herederos forzosos que no los había cuando había testamento, y el caso de la desheredación. Otro aspecto importante en el cual ha habido un aporte notariado en esta materia por el pragmatismo de los notarios es lo que se denomina la acumulación objetiva de prevenciones, es decir, el trámite de más de dos o más sucesiones dentro de un mismo procedimiento. En sede judicial esto no es posible, porque por lo general los jueces señalan lo siguiente: no puede haber unidades de sucesiones respecto de causantes que han tenido su propio individual y sus propios herederos, que no siempre van a ser coincidentes. Pero los notarios somos mucho más prácticos y hemos logrado que el tribunal registral, no el que habla, sino otros que nos han antecedido, que el tribunal reconozca en el año 2000 que es posible tramitar la sucesión de 2 o más personas dentro del mismo procedimiento, siempre y cuando se cumplan 3 requisitos. Primero, la conexidad. Se trata de causantes vinculados, ya sea por matrimonio o por parentesco consanguíneo. Por ejemplo, la sucesión intestada de 2 cónyuges fallecidos sucesivamente, o la sucesión intestada de padres-hijos fallecidos también sucesivamente. Y esto es una ventaja, ¿por qué? Para los interesados solamente presentan un juego de partida del registro de Estados Unidos y el notario emite solamente un acta notarial para 2 sucesiones. Primer requisito, entonces, la conexidad. Segundo requisito, que ambos causantes hayan domiciliado dentro de la provincia cuya competencia corresponde al notario, que habilite la misma competencia, que se han domiciliado en domicilios distintos por un tema de legalidad, que eso no será posible, esa acumulación. Y tercero,
que la declaración se efectúe de manera discriminada, una por cada uno de los causantes, siguiendo el orden de los fallecimientos, que es esencial en materia de sucesiones, porque la muerte, la apertura de la sucesión y la transmisión de los derechos hereditarios se causan en un mismo instante, y este cómputo se hace al momento, por el instante. Por lo tanto, hay que hacer dos declaraciones. Primero la de aquel que falleció primero y luego la declaración de aquel que falleció después. Voy a prescindir por razones de tiempo, estos temas de publicidad, inclusión y oposición. Vamos a ir de frente al acta notarial, donde pueden haber algunos aportes. Transcurridos los 15 días hábiles o útiles, como llama la ley, de la publicación del último aviso, o los 10 adicionales si alguien ha solicitado su inclusión y no se formula oposición, el notario extiende el acta notarial. Es en este momento que el notario aplica las reglas de la concurrencia y de la exclusión, es decir, determina qué herederos tienen un derecho preferencial, tienen una mejor vocación sucesoria, aplicando ciertas reglas: la regla de la exclusión de los afines, que no tienen ninguna opción, la de los parientes en línea recta respecto a los parientes en la línea colateral, la rama descendente frente a la rama ascendente y finalmente la proximidad del grado de parentesco. Pero para ser más objetivos, se aplica el orden de prelación que establece el artículo 816, que establece 6 órdenes, con una sola acotación. El cónyuge y concubino que están en tercer orden tienen derecho equivalente a los dos primeros órdenes anteriores, de tal manera que el cónyuge y concubino pueden concurrir con descendientes o pueden concurrir con ascendientes. Su derecho, en este caso es una excepción, es equivalente a los dos primeros órdenes. En esta acta notarial no debería haber mayores problemas. ¿Por qué? Porque el derecho de los herederos se funda en instrumentos de carácter público, en la constatación de hechos objetivos, porque el vínculo familiar, como el matrimonio, el parentesco consanguíneo, están plasmados en instrumentos públicos. Sin embargo, habría que tener cuidado en 4 aspectos. En el caso de los hijos extramatrimoniales, el caso de los hijos de inscripción extraordinaria, en el caso de los causantes fallecidos antes de cumplirse el plazo mínimo de 30 días de celebrado el matrimonio, y finalmente en el caso de los concubinos, porque ya la ley ahora reconoce derechos sucesorios a los concubinos. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. En el caso de los hijos extramatrimoniales, la partida de nacimiento tiene una doble información: el nombre de las personas. El artículo 25 del Código Civil dice que la partida es un documento idóneo para acreditar el nombre de una persona, pero también trae otra información: las relaciones de filiación. Y en el caso de la filiación hay que estar a las disposiciones aplicables del Código Civil en esta materia. Y cuando se trata de hijos procreados por padres no casados entre sí, el artículo 387 dice: el reconocimiento y la sentencia judicial son los únicos medios de prueba de la filiación extramatrimonial. Únicos. Esto significa que no hay más. O hay reconocimiento o hay sentencia. Y si no hay reconocimiento, la filiación no está acreditada. Y esto hay que puntualizarlo, especialmente tratándose del caso de madres solteras, porque se piensa que la maternidad es indiscutible, es objetiva, nace del embarazo, nace del parto. ¿Quién va a dudar la maternidad de una persona? Pero jurídicamente, si la madre no ha declarado el nacimiento de su hijo o no ha hecho un reconocimiento posterior, ya sea en registro de estado civil, en escritura pública o testamento, la filiación está en el aire. No hay jurídicamente base para decir tal persona es hija de la persona fallecida. Recibí mi oficio hace un año, la visita de una doctora que era abogada vocal en la Corte Cañete. Eran 5 hijas, me traía la sucesión intestada de la madre y ninguna había sido declarada por la madre. Los padres no eran casados, todos habían sido declarados por el padre y la madre había comprado una propiedad inmueble. Y la vocal, que entonces todavía era abogada, incluso le había ayudado en las negociaciones para la adquisición y había autorizado la minuta. Pero jurídicamente no había base para decir que eran hijas de la persona fallecida, porque la madre no los había reconocido, no las había declarado como tales.
Entonces me dice, ¿cuál es la solución? Bueno, hay que hacer un proceso judicial de declaratoria de maternidad extramatrimonial. Y ella era vocal, sabía que eso tomaba mucho tiempo. ¿Alguna otra alternativa? Le digo, ¿para qué es este trámite? Para sanear la propiedad que había adquirido nuestra madre. Optamos por procedimiento de prescripción adquisitiva porque cumplía todos los requisitos. Pero en otros casos va a ser un problema. Para estos casos incluso hay una solución alternativa que nosotros orientamos. Si la madre o el padre no ha reconocido, hay que buscar lo que se llama el reconocimiento supletorio por los abuelos de la respectiva línea. Es decir, si el padre o la madre no ha efectuado tal reconocimiento, esa omisión puede ser suplida por cualquiera de los abuelos de la respectiva línea, según el artículo 389 del Código Civil. Y si eso ya no es posible porque los abuelos han muerto, ese presunto hijo no habrá acreditado su vocación sucesoria y lamentablemente tendrá que ser excluido de la sucesión. Pero aún ese aspecto podría resolverse todavía en sede notarial, a través de la vía contractual, el contrato de cesión de derechos y acciones. Si es que existe interés, si existe disposición de los herederos declarados de que uno de ellos no sea excluido por defectos formales en su partida. ¿De qué manera? Hacen una cesión de derechos y acciones de la parte proporcional que corresponde al hijo que sea excluido. Esto no será prueba de la filiación, no tendrá mérito para inscribirse en el registro de sucesiones intestadas, pero solucionará el aspecto práctico. Todos tendrán la participación proporcional en la propiedad que forme parte de la respectiva herencia. Esto en cuanto a los hijos extranjeros. Otro aspecto más delicado es de los hijos inscritos de manera extraordinaria. La inscripción es temporánea de mayores de edad, porque estos documentos, para resolver el problema de los indocumentados, acreditan el derecho del nombre y el hecho del nacimiento, pero por propia reserva que hacen estas leyes especiales, señalan que estas partidas no acreditan la filiación y entonces no acreditan ni las relaciones de paternidad o maternidad, salvo que el propio padre o madre que se trate haya gestionado esa inscripción extraordinaria o por acto posterior haya practicado el reconocimiento o lo haya hecho por escritura pública o por sentencia. Entonces hay que tener cuidado en revisar aquellas que son de inscripción extraordinaria. Esas no dan mérito para acreditar la filiación. El tercer aspecto que había hecho era que tenía que haber cuidado en el caso de los causantes fallecidos dentro de los 30 días del celebrado el matrimonio. ¿Por qué razón? Porque el cónyuge sobreviviente en esos casos, el viudo o la viuda, no adquiere vocación sucesoria por no haberse cumplido el periodo mínimo de vigencia del matrimonio a partir de su celebración, que es de 30 días según el artículo 728 del Código Civil. Y entonces estamos frente al caso de una persona que es viudo y viuda, pero sin embargo no puede ser declarada heredera, no es heredera, no adquiere vocación sucesoria. El viudo o la viuda no adquiere vocación sucesoria si contrae matrimonio con una persona enferma y esta persona enferma muere de esa enfermedad o de complicaciones derivadas de esa enfermedad dentro de esos 30 días. ¿Y cuál es la razón de ser de este artículo 721? Evitar los matrimonios por interés de una persona gravemente enferma, con fines de captación de la herencia, especulando con la muerte próxima de esa persona. Y entonces esos móviles inmorales y legítimos se frustran a través de esta disposición legal que dice que no es adquirida la vocación sucesoria del viudo o la viuda si no se cumple el periodo mínimo de vigencia del matrimonio, salvo que el matrimonio se haya celebrado para regularizar una situación de hecho preexistente, como puede ser una unión concubinaria, es decir, se han procreado, por ejemplo, hijos de la relación, y entonces ahí no hay móviles inmorales, sino simplemente hacer a la pareja de toda la vida esposa con todos sus efectos. Salvo esa situación, si no ha mediado este periodo mínimo de vigencia, el cónyuge sobreviviente no tiene vocación sucesoria. Y finalmente, en el caso de los concubinos, la ley 30.007, publicada el 17 de abril del año 2003, reconoce derechos sucesorios a los miembros integrantes de las uniones de hecho. No hay mayor problema para que el notario pueda declarar como heredero a un concubino sobreviviente, porque esta calidad estará objetivamente demostrada
con la constancia positiva de inscripción de reconocimiento de la unión de hecho expedida por registro personal, que equivale casi a una partida de unión. Entonces podemos declarar como concubino tal. Pero hay que tener especial cuidado. Ya ha habido algunos casos en Lima, hay que tener especial cuidado. Efectivamente, los concubinos tienen derechos sucesorios. ¿A partir de cuándo? A partir del día siguiente de la publicación de esta ley, 30.100. ¿Por qué razón? Porque ninguna ley tiene efecto retroactivos. Entonces, si se dan sucesiones abiertas antes de la vigencia de esta ley, los concubinos sobrevivientes no tienen derecho sucesorio, porque en materia sucesoria rige la ley vigente en el momento en que fallece el causante, porque en ese instante se produce la muerte de la persona, la apertura de su sucesión y la transmisión de sus derechos hereditarios a quienes deben suceder. Por lo tanto, tratándose con concubinos, hay que evitar esa situación, verificar esa situación cuando ha fallecido el concubino causante. Dos aspectos puntuales y con eso concluyo la exposición. Uno, respecto a la rectificación de dos errores materiales. Inscrita el acta notarial o la resolución judicial de declaratoria de heredero, pueden cometerse errores en los nombres, errores en el número de herederos, etc. Es curioso un caso que he visto en la jurisprudencia de un señor que fallece dejando esposa y 4 hijas. Sin embargo, en la parte declarativa, en la parte expositiva, el juez decía que había dejado esposa, que había dejado 4 hijas. Pero en la parte resolutiva él decía, señalaba que eran declaradas herederas únicas universales de la cónyuge superstite y las hijas Norma, Gloria o Ofelia y Auristela Vázquez, Navarrete Vázquez. Como que una hija tuviera 3 nombres propios y la otra tuviera un solo nombre. Cuando lo que había pasado era que se habían comido las comas y que realmente eran 4 hijas, cada una de ellas con un nombre propio: Norma, Gloria, Ofelia y Auristela. Y además había un aspecto adicional, que Ofelia no era tal, sino era Orfilia. Entonces el interesado recurría al registro para que se corrigiera ese error material. El registrador le dijo lo siguiente: no hay error en el asiento registral porque el asiento registral se ha extendido de acuerdo al título archivado o la parte resolutiva del título archivado. Si quiere usted que aclaremos, rectifiquemos este asiento registral, gestione usted una resolución aclaratoria, remítanos partes judiciales y vamos a inscribir esta rectificación. El Tribunal Registral ha resuelto con acierto lo siguiente: efectivamente el juez y el notario van a emitir ya sea la resolución, en el caso notario es el acta notarial protocolar rectificatoria, en base a la partida del registro de Estado Civil en el cual se acredite ese error. Y si nosotros vamos a sustentar nuestra rectificación en esa partida, lo propio puede hacer el registrador. Es decir, los interesados pueden recurrir directamente al registrador, demostrando objetivamente que hay un error material, y el registrador tiene la obligación de extender ese asiento material de rectificación, sin necesidad de acudir a una formalidad costosa y innecesaria, que son las resoluciones rectificatorias o las actas notariales aclaratorias o rectificatorias. Finalmente, la inclusión y exclusión de herederos. El notario declara herederos de acuerdo a la información que proporciona los interesados, que no siempre proceden con veracidad, con el deber de sinceridad, no siempre dicen la verdad. Declara como tales a quienes hayan acreditado su derecho y a quienes hayan solicitado su inclusión, acreditando igualmente su derecho hereditario. Y esta declaración no causa estado, no goza de la autoridad de cosa juzgada, no se resuelve un asunto jurisdiccional, es eminentemente revisable y pueden aparecer y aparecen otras personas que no han sido incorporadas en la sucesión, a quienes se llaman herederos preteridos. No solamente puede haberse omitido alguno, sino también cabe la otra modalidad, que se haya declarado indebidamente a uno que no correspondía y que por lo tanto debe ser excluido. Por eso el tema es inclusión de nuevos herederos y exclusión de herederos indebidamente declarados. Eso ya no se puede hacer por acta notarial rectificatoria, que es para subsanar errores materiales.
y ya no se puede tramitar otra sucesión intestada complementaria, adicional o nueva para subsanar ese error. La única vía prevista para estos casos es la de petición de herencia según el artículo 664, modificada por el Código Procesal Civil, que permite que el interesado no solamente plantee la petición de herencia, sino que una pretensión accesoria pida que el juez le reconozca su calidad de tal y le declare como heredero, cuando considera que se han preterido sus derechos. Y la otra vía alternativa es la nulidad de acto jurídico que autoriza el artículo 124 del decreto legislativo del notariado, porque el notario no puede invalidar por sí mismo los actos protocolares que expedió. Por lo tanto, el único facultado para realizar eso es el órgano jurisdiccional dentro de un proceso de carácter contencioso. Muchas gracias por el tiempo que me han dispensado. Muy amable.